Vamos a arrancar. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos a organizar de nuevo. Se nos había quedado unos videitos ahí pendientes, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Aquí en la 13 teníamos el video de la clasificación de los mercados, pero pues vimos sobre todo el video, en este caso, ese es el mercado más importante que hay, que es el mercado de los commodities a nivel internacional, ¿no? El mercado de las bolsas de valores, el mercado de capitales. Entonces, por eso el fin del petróleo era importante analizarlo y tener, digamos, toda una visión de ese commodity que es tal vez el commodity más importante actualmente y lo seguirá siendo por durante otros tantos años hasta que dejemos de ser tan adictos a los combustibles fósiles, ¿no? Empezando por el petróleo. Bueno, acá, muchachos, acá vemos hoy la clase número 13 es microeconomía para directivos, la clase de hoy, que es lo mismo que la economía empresarial, lo mismo que la economía directiva, lo mismo, por eso les pongo igual, 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 como una ecuación, igual a la economía de gestión empresarial. Este es el resumen prácticamente de un libro de microeconomía para directivos que está dado para el MBA. Los MBAs normalmente tienen esta microeconomía para directivos, entonces está resumidito aquí en este archivo. Es un archivo en Excel que lo vamos a ver ahorita más tarde. Aquí en la misma 13, ustedes ya pueden ver, ay, hijo del diablo. Ah, sí, aquí está, mírenlo. Sí, ya lo pueden ver. Parcial número 2. Ensayo sobre el fin del petróleo y soluciones económicas planteadas. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok, entonces, aquí es donde tienen que poner el trabajo, por favor. Bueno, acá. Ese lo vamos a valer como el segundo parcial. Ok. O sea, Buenas noches, profe, compañeros. buenas noches. ¿Quién llegó? Marcela. La Marcela. Entonces estamos mirando acá este tema. Y como la microeconomía es tan importante desde la visión empresarial, vamos a mirar cómo se ve y cuáles son las preguntas fundamentales que se harían los ejecutivos, los directores de las empresas, los presidentes, los gerentes, para entender el mercado, entender qué producir, entender, acuérdense las preguntas de la economía, ¿no? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Dónde producir? ¿Qué cantidades producir de X o Y productos? Pero también vamos a ver que me parece importante por la actualidad, ¿no? Es por la actualidad. Nosotros tenemos ya, desde lo que hemos venido analizando, entendiendo como estudiantes de economía, de la materia de economía micro, pero ustedes son contadores, ustedes son administradores, ¿cierto? Entonces, los administradores, los contadores están estudiando para ser gerentes de empresas, ¿no? Para ser dueños de empresas o para trabajar pues para empresas, ¿cierto? En las áreas contables y o administrativas. Normalmente en el área administrativa está, por lo general, el área financiera, ¿cierto? Puede ser de dos niveles, el área administrativa, por ejemplo, el nivel gerencial como tal, pues es el que administra, o los niveles operativos, pero en términos de
en las áreas financieras, y las áreas financieras normalmente tienen las áreas contables, ¿cierto? Entonces, las áreas contables son fundamentales para la toma de decisiones en las compañías. Eso lo hemos venido hablando, lo hemos desmenuzado pues a través de varias clases. Entonces, la visión microeconómica para los directivos, que es la clase de hoy que arranca hoy, pues nos va a dar esa visión cómo ustedes tienen que ponerse ya en la cabeza como gerentes, porque para eso estamos estudiando, ¿no? Entonces, es la visión del gerente en una empresa. Y la idea es que empecemos a desglosar un poquito esa microeconomía como gerentes. Bueno, también vamos a mirar, creo que les estaba comentando, aprovechando la situación, estos dos temas que son de pronto desde el punto de vista macroeconómico, pero lo tienen que analizar los gerentes. Entonces, ¿cómo prepararse para una recesión económica? Pero todos nos tenemos que preparar para una recesión económica. Las familias, las empresas, obviamente, el Estado, obviamente, todos tenemos que prepararnos. Pero bueno, esto es una, una aproximación, y esta es una aproximación también de qué pasa porque se acerca la inflación. Entonces, a ver, alguien que se acuerde de definición de inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Quién me dice? Inflación, ¿qué se supone que es la inflación? Profe, la subida intermedia de los mercados, indeterminada Las, la subida indeterminada de los precios, de los ¿cierto? mercados. Ujú. En los mercados en un periodo determinado. De los precios de los bienes y servicios en un mercado en un periodo determinado. Cuando pasa lo contrario, ¿cierto? Entonces, ahí pónganlo, el mismo término lo da. Cuando están subiendo los precios, se inflan los precios, la inflación. Pero cuando están bajando los precios, producto de una crisis, como el caso de la demanda que se dio ahorita, por ejemplo, los precios del petróleo, entonces se habla de deflación. Deflación. Ok, entonces se desinflan los precios, digámoslo así. Ahí para que sea muy coloquial la cosa. Infla o desinfla. Entonces, pero se llama deflación de precios. Hay también la hiperinflación que se ha dado en muchos países cuando se han disparado los precios, y el caso, por ejemplo, más cercano que nosotros tenemos es en Venezuela. La inflación de Venezuela ha estado alrededor de lo último del 3000%. Hay personas que han hablado de que realmente no es del 3000, sino del 30.000%, debido a que hubo un cambio de moneda, ¿cierto? Y entonces, digamos que si lo analizáramos con respecto a la primera moneda, es del 30.000%. Es una hiperinflación. Eso quiere decir que si un huevo, por decir algo, que está en este momento acá en Colombia, vale, ¿cuánto vale un huevo aquí en Colombia? 350. 350 pesos, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Y Y 7 entonces por 2000. empiece, En mi barrio son 6. ¿cómo así? ¿6 por cuánto? 7 por Por 2, 2000. pero son muy chiquitos. Ah, 7 por 2000. Bueno, es que Toca. también aquí se estaban dando fenómenos, eh, digamos, sí, en ciertos barrios y en ciertas zonas había como una subida de precios de ciertos alimentos, los más consumidos, obviamente. Entonces eso se llama especulación, ¿no? Especulación en los mercados. Eso es que se dan cuenta que se está consumiendo y le suben el precio. Y como son bienes de primera necesidad que llaman, pues entonces se venden, ¿no? Y más en esta situación se vende mucho más.
Entonces, obviamente, pues como es necesidad, primera necesidad, pues le suben el precio ahí indiscriminadamente. Bueno, entonces Venezuela teníamos que ahorita como ha habido tanta hiperinflación y es lo que decían, pues subió el salario mínimo terminó allá siendo pues algo súper, estamos hablando de que el salario mínimo en Venezuela, acorde con los niveles y con la hiperinflación, pues terminó siendo un salario de 15.000 pesos. Si lo vemos en términos reales, digámoslo así. 15.000 pesos. Con 15.000 pesos a duras penas alcanzan a comprarse una canastilla de huevos. Pero ese es el salario mínimo. Entonces, fíjense que aquí el salario mínimo, pues, está por alrededor del millón de pesos. 877.803 pesos, profe. 877 más el subsidio, ¿cierto? Señor, O sea, nos daría como 900 algo, digámoslo así. no alcanza a llegar al millón, profe. ¿No alcanza? No. Faltan como 20.000 pesitos para el millón. ¿Cierto? Pero entonces, eso nos dice que, pues en Colombia, obviamente, tenemos una moneda, pues con respecto a Venezuela, obviamente mucho más dura. Tenemos una economía. Ay, un momentico. Tenemos una economía, pues mucho más sólida, obviamente. Regálenme un segundito, por favor, que el profe Amit me está llamando. Doctor Amit. ¿Qué va, ingenierísimo? ¿Cómo anda apenas? ¿Sí o no? Yo, hermano, aquí estamos en clase. ¿Va a entrar, Bueno. señoría? No, porque es que ahorita lo que necesito es estar pendiente de los chicos que están oyendo. Mañana yo creo que sí. Pero es que ahorita que tienes clase también con los chicos que pasan a profesional, ¿cierto? Ah, sí, señor, sí. Para que les envíen enlace, mi chino. Ah, listo. ¿Listo? Listo, ¿De hermano. qué materia vas a dictarles tú a ellos? Fundamentos de micro. ¿Fundamentos de micro? Sí. Ah, bueno, ya les digo. Con las viejas, son dos. Tengo dos viejas que son ya y Moreno, ¿listo? Ah, listo, sí, Creo sí. que no, a ti te pasaron el listado, ¿cierto? Creo Sí, que no hay más, hermano. sí, pero pensé que había otra que era en conjunto con los abogados, pero esos son aparte, ¿cierto? No, eso es para abogados de una parte. Nos toca de administradores, contadores y administración, contaduría y moneda y banca, algo así. Ah, sí, pero ¿Listo? listo. Ok, quedamos Hasta el pendientes. momento no tengo sino las dos. Yo no sé si de pronto hay algún otro pasado, pero Sí, toca esperar si llega. que se haya. ¿Listo? Listo, hermano, listo. Ok. Las viejas son muy complejas. Ah, bueno, perfecto, chico. Las son los que más guerrearon antes. Bueno, toda la mora. Bueno, hermano, ok. Nos vemos. Pero ahora Gracias. chico. Ok, lo mismo. Dios bendiga. Chao. Lo mismo, chao. Gracias. Chao. Bueno, entonces, miramos un poquito de esa parte que cómo manejar el tema de la inflación que se viene. Pues él obviamente está hablando de la inflación a nivel mundial, ¿no? Que de una forma a otra nos va a afectar. Y también nos está hablando de cómo prepararse para la recesión económica, que realmente estamos en recesión económica, ¿cierto? Bueno, también vamos a mirar un poquito eso. ¿Listo? Pero pues teníamos estos 3 videitos pendientes, pero son ratificando todo lo que hemos hablado. Este lo alcanzamos a ver, la clasificación de los mercados, tipos de mercados. Pero Profe, vamos a... antes de que continúe, lo del ensayo y eso, solo se sube uno del grupo, sube todo, ¿cierto? No lo Sí, tiene que señor. subir. Sí, ahí está ya abierto, ya está habilitada la plataforma para incorporar. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Quién llegó? Edwin Beltrán. Hola, Edwin. Bueno, entonces vamos a revisar de los tipos de mercado
Este ustedes también lo pueden bajar allí. Y está en PDF y está también resumido, ¿no? Yo les estoy dando este que es mucho más resumido y comprimido como tipos de mercados actuales, ¿cierto? Hechos por Philip Kotler. Y según Philip Kotler, pues ustedes saben que Philip Kotler es el padre del marketing moderno. El señor todavía vive, ya tiene sus tanticos añitos, todavía da conferencias y habla de que la economía moderna opera con base en la división del trabajo donde hay especialización y hay retribución, ¿cierto? Y obviamente cuando hay retribución, señor, aló, si alguien me comenta, lo ponemos un poquito, ahí alcanzan a verlo o lo abrimos un poquito más. Un poquito más grande, ahí está bien. Sí, profe, un poquito más grande. Bueno, entonces arrancamos por aquí, ahí, por ahí. ¿Cierto? Ahí ya se ve un poquito más grande. Entonces aquí está. Según Philip Kotler, la economía moderna opera con base en la división del trabajo, donde hay especialización y hay retribución, y con ese depósito de valor, o sea, en el término del dinero, la retribución es el pago, ¿cierto? Ya sea en dinero o en especie, pero sobre todo el depósito de valor se está dando es el dinero. Con ese depósito de valor se adquiere lo que se necesita y por ende lo clasifica en 6 tipos de mercado. Ya los vamos a ver uno a uno. Importante, en la economía de mercado se centra la economía de mercado, en economías de mercado, que eso lo vimos, se centran los factores de producción donde la economía centra su atención. Entonces, estos mercados principalmente son mercados de productos, mercados de trabajo, el mercado laboral y el mercado de capitales, para que lo tengan en cuenta, obviamente, los factores de producción. Entonces, mercado de productos o bienes y servicios, mercado del trabajo y mercado de capitales. En el mercado de capitales podríamos tener como submercado o más importante sería el mercado financiero como tal, ¿cierto? Y en el mercado de productos y bienes también tendríamos como otro mercado, son como tal los mercados nacionales o los mercados internacionales. Acuérdense de los 4 mercados del flujo circular del ingreso. ¿Sí se acuerdan de esos 4? Entonces están aquí también incorporados. Bueno. Entonces, él los clasifica, pero nosotros los tenemos en, digamos, el primero. Habla del geográfico. Los mercados geográficos, entonces, según Laura Fischer y Jorge Espejo, se clasifican en 6 tipos. En internacional, yo le agregué estas 3, multinacional, transnacional y global, porque es importante. Ahora, los mercados, pues, a nivel internacional, están llenos es de multinacionales, transnacionales y empresas globales, que llaman. Nacionales, regionales, de intercambio comercial al mayoreo, metropolitanos, o podríamos decir de la ciudad, y los locales como tal. Según el tipo de cliente. Entonces, según Laura Fischer y José Espejo también hay 4 tipos. Entonces, serían el mercado, el tipo de consumidor. Entonces, tendríamos proconsumidor y el consumidor final, ¿cierto? Ese proconsumidor es como un consumidor intermedio, ¿no? Porque produce y consume. Productor o industrial, el revendedor y el gobierno, pues basado en el Estado, el sector público. Según el tipo de cliente. Entonces, el mercado puede ir dirigido
o específicamente al consumidor o al productor industrial o a un revendedor o un comercializador, podría ser este, o al gobierno. Tal vez el cliente más grande de todos, como todos los agentes que hay, pero el cliente más grande en todos los países normalmente es el Estado, ¿cierto? Que me diga John Freddy, ¿de dónde está John Freddy? Señor, ¿Cierto? El Estado es uno de los mayores consumidores y más en esta época. Me imagino que las licitaciones están fuertes, pues no hay mucho, pero sí, profe, eso sale bastante para todos. ¿cierto? Sí, Y compra de todo lo ahí por haber. de todos los productos y bienes. Exacto. Entonces, y normalmente el Estado, pues, eh, tiene allí prácticamente para Colombia, eso también ya está sistematizado. Hay dos plataformas fundamentalmente, ¿no? El SECOP 1 y SECOP 2 para hacer las compras o, digamos, para mostrar todas las licitaciones, ¿cierto? Sí, señor. Ok. El SECOP 1 es para orden nacional y el SECOP 2 es para ya administraciones locales. O sea, No, entran Eh, todos, Edwin. Ahí entran todos. La Sí, diferencia es que es que creo que ahorita van a planificar que todas las entidades del Estado van a quedar por SECO 2 para darles más transparencia. sí, realmente, espérame, un segundito. Realmente la diferencia está en que el SECOP 1 es más el tema de transparencia y de publicación de todas las actividades contractuales para las entidades que están regidas por la ley 80, que es la ley de contratación. Y sí, el SECOP 2 es ya como la tienda virtual, que ahí se tienen ya que ir trasladando paulatinamente todas las entidades, como lo dice John Freddy, para garantizar el tema de transparencia. El SECOP 2 sí ya es como ahí se hace todo, desde la publicación, la contratación, absolutamente todo. Es como una tienda virtual. Y ahí se contrata y pues, se adquieren los servicios por parte de los oferentes, de los proveedores y de las entidades del Estado. Por ahora están obligadas las nacionales, pero ya se está trasladando a todas las entidades que están acogidas por el régimen de contratación estatal. por el régimen de Todo va contratación. Muy bien. digitalizado. Pero entonces, digamos que para empresas que trabajasen todo desde el punto de vista virtual, eh, pues tendría que ser SECOP 2, ¿cierto? Sí, profe, SECOP 2. SECOP 2. La otra todavía, pues, obviamente sí, es como tú lo dices, el tema de transparencia, pero las licitaciones todavía tocaría llevarlas, o sea, digamos, se hacen en puntos locales, por decir algo, las alcaldías que están ahí, de la mayoría de los municipios, pues hacen sus propias licitaciones, suben las licitaciones al SECOP 1 y las licitaciones, el análisis de las licitaciones y todo, pues tiene que ser de cierta forma físico porque pues toca enviar allá las licitaciones, ¿cierto? A la alcaldía. Pues realmente el SECOP 2 es como la evolución del SECOP 1. Es allá donde pretende el gobierno nacional que se realice toda la contratación pública, profe. El Claro. SECOP 1, como su merced lo dice, me disculpa, es que me toca anular el audio del computador para poder hablarle. No, tranquilo. Es, digamos, la primera etapa de publicaciones de todos los procesos del Estado y absolutamente todas las entidades, tanto locales, regionales, distritales, nacionales. Todas las entidades públicas están obligadas a publicar. Y en el SECOP 2, que digamos es la segunda etapa, es como un escalón más, es donde ya hay como unos procesos que permiten contratar en línea, contratar con grandes superficies, se inscriben los proveedores, se inscriben y todo el proceso se puede mirar. Toda la gente puede acceder a esa plataforma, ver qué están necesitando las entidades públicas, ver qué están contratando las entidades públicas e inscribirse y ofrecer sus servicios. Ah, qué bueno, interesante. Bueno, eso está muy bien. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, John y Edwin. Muy bien. Buenos los aportes. Entonces, pero fíjense, todos esos son mercados, ¿no?
todo esto estamos hablando de mercados, es ahora el mercado virtual el que está moviendo toda la economía, todas las economías. Y obviamente, pues hay estos tipos de mercados y viene el mercado, digamos, de la libre competencia o de competencia que está clasificado, aquí lo tenemos, según Ricardo Romero en 4 tipos. Entonces, están los mercados de competencia perfecta y los de competencia imperfecta, ¿no? Digamos, esa sería la clasificación. Una clasificación de mercados de competencia perfecta y los otros de competencia imperfecta. Los de competencia imperfecta. Bueno, entender primero qué es competencia perfecta. La competencia perfecta, tal y como lo planteaba Adam Smith, es que existieran y que existan muchos compradores y muchos vendedores para que se ajusten los precios a los mejores niveles y haya mejores puntos de equilibrio y que favorezcan a todos los agentes. En la medida en la que más se vende, más se compra y se mejoran los precios, es decir, favorecen a los consumidores y a los productores porque lo venden todo, ¿no? Entonces, mientras más haya compradores y vendedores y la mano invisible que hablaba Adam Smith, pues empieza a funcionar supuestamente, ¿cierto? Entonces, se ajusta el mercado automáticamente, van bajando los precios y se ajustan al mejor precio de acuerdo a las cantidades que se ofrecen y que se demandan, o sea, cantidad de oferta y demanda. Punto de equilibrio. Entonces, se forman los mejores puntos de equilibrio supuestamente cuando hay muchos demandantes y hay muchos oferentes. Entonces, se llama competencia perfecta. Mírenlo acá. Número de oferentes, muchos. Número de demandantes, muchos. Miren el cuadrito. Entonces, se forma la competencia perfecta. Todos los demás son competencia imperfecta, ¿cierto? Entonces, empezamos a mirar de acuerdo al número de demandantes. En los tradicionales, ¿cierto? Acuérdense. Entonces, si hay muchos demandantes, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Y solamente hay un oferente, es lo que llamamos monopolio. Aquí están los famosos monopolios. A ver, ¿quién me da ejemplos de los monopolios en Colombia? ¿De qué empresas son monopolísticas? El grupo Aval. El grupo Aval, sí, eso es como un grupo económico, pero digamos, el principal monopolio del Estado, acuérdense, la empresa estatal es monopolística, pero del Estado es Ecopetrol, por ejemplo, ese es uno de los... La única empresa que hay de petróleo aquí. Nacional de Chocolates. La Nacional de Chocolates también podría ser, de pronto Avianca también podría ser. Argoy, Bavaria también es la única. Cementos Argoy. Cementos Argos, pero lo que pasa con la mayoría de estos... Pero pues, ahí no aplica porque igual, digamos, Avianca tiene competencia, el que quiera usar exacto. Avianca, pues Tiene a los otros. EasyFly, tiene EasyFly. Exacto, tiene muchas competencias, entonces ya sería, digamos, unos oligopolios. Cuando tenemos pocos oferentes y muchos demandantes, que seríamos todos los ciudadanos, digámoslo así, todos los consumidores, entonces entraría a ser parte más bien de un oligopolio. El monopolio... SAP-Miller, pero es una multinacional a nivel internacional, ¿cierto? Pues ya no es en Colombia SAP-Miller, sino ahora se llama InBev, que la compró la otra gran multinacional a nivel mundial. Profe, una de las más grandes yo creo que es la de los hijos de Uribe, la de la chatarra. Monopolizaron todo el tema del reciclaje. Ese sector de reciclaje, sí podría ser. Pues tienen competencia de todas maneras. Podría estar dentro de las oligopólicas de pronto, porque tienen competencia. Entonces,
Por eso les digo, al principio, por ejemplo, Avianca sí, porque era la única aerolínea que existía. Aerolíneas como Avianca, pues tienen cierto, lo que llamamos monopolio de rutas, ¿no? Entonces hay rutas en las que no tienen competencia. Entonces, en ese orden de ideas sería monopólica. Por eso, ahorita con el famoso préstamo, que está en stand-by porque ya la Corte dijo que no. Entonces, estaban hablando de que si se les prestaba, una de las cosas que tenían que hacer, como una especie de compensación a la nación y a toda la competencia, era que dejaran entrar a competir en varias de las rutas. Entonces, en digamos que realmente han pasado de ser monopolios, porque eran absolutos en el mercado, a ser oligopolios, ¿cierto? Entonces, digamos que casi todos los otros mercados son realmente oligopólicos. Claro. La compañera Viviana dice que claro. Claro, a nivel de... Lo que pasa es que ahí hay un tema que es el famoso tema de los monopolios estatales como tal, pero están las multinacionales o lo que mirábamos aquí arriba, ¿cierto? Que serían las multinacionales, transnacionales y las globales, ¿cierto? Que sería importante diferenciar un poquito esas tres. Por ejemplo, de las globales es que manejan una sola marca a nivel mundial. Para empezar, sería como la empresa global, sería por ejemplo Apple. O sea, todo el iPhone y todos los productos Apple tienen su propia marca y así son comercializados por todo el mundo, entonces son marcas globales, o sea, son empresas globales. Hay hay transnacionales, ¿cierto? Que son dueñas de muchas otras empresas con diferentes marcas, y las multinacionales son que tienen presencia con sus propias marcas también en diferentes países. Entonces, ahí habría que ver cuáles son las empresas que están de estas multinacionales. Nosotros las llamamos en general multinacionales, ¿no? Estas multinacionales, como Claro, pues es una de telecomunicaciones, tiene presencia en toda Latinoamérica, creo que inclusive tiene presencia en Estados Unidos a través de otras multinacionales. Pero si lo vemos desde el punto de vista global, ¿cierto? Pues tienen competencia también como empresas de telecomunicaciones, y hay algunas que son más grandes que inclusive Claro. Claro, en Colombia pues es importante, tiene muchas otras empresas también, compró inclusive aquí, había comprado a Telmex bueno, y atrás de Telmex creo que había otra empresa, y Avantel. Cablecentro. Y compró varias empresas, y entonces pues obviamente es muy fuerte en el mercado. Pero como tenemos 3 o 4 competidores, entonces lo que llamamos son pocos oferentes, se vuelven oligopolios, ¿cierto? Oligopolios. ¿Qué pasa con esos oligopolios? Ojo con los oligopolios, que lo que normalmente arman son carteles, ¿cierto? Lo que hacen movimientos colusivos, que llaman aquí, o sea, que se ponen de acuerdo muchas veces con los temas de los precios, ¿no? Sobre todo los precios. Eso es lo que hacen muchas veces los oligopolios. Con el monopolio, el problema es que nos imponen el precio que ellos quieran
y como es el único oferente, pues nos toca, como dicen, aguantarnos, ¿no? Cierta forma es, nos toca, si queremos acceder al producto, aceptar el precio. Son lo que llaman mercados precio aceptantes, porque igual, pues es el único que distribuye en el país, ¿no? Es el único, los monopolios como tal. Lo que pasa con los oligopolios, pues es que muchas veces se ponen de acuerdo y forman los famosos carteles. Es lo que llaman los famosos carteles. Y eso ha pasado con muchas industrias. La última industria, de las últimas industrias, El papel, ¿no fue? el papel, se pusieron de acuerdo el cartel de los pañales, el cartel. Sí, Vivian Ojito, cuéntame. Vivian, dime. Profe, está preguntando porque creo que no le sirve el micrófono. Escribí en el chat. ¿Por qué? ¿Qué dice? Monómeros colombianos, pues, pero también tiene competencia. Monómeros sí fue efectivamente en una época el único productor, entonces era monopolio, pero ya tiene competencia nacional e internacional. De cervezas como Bavaria, pues ya tenemos competencia también, es oligopolio. ¿Por qué Ecopetrol no puede reinvertir las exorbitantes utilidades que ha obtenido en los últimos años en la empresa para ofrecer un producto mejor a los colombianos? Es una pregunta, no tengo audio. Pero digamos que estás pensando en términos, lo que pasa es que Ecopetrol es la empresa del Estado, es la empresa más grande del Estado y la empresa que más dividendos y regalías le da a sus socios del 10%, y obviamente es la empresa que más le da al Estado para mantenerse, precisamente para poder solventar todos los gastos, el gasto público en Colombia. Entonces, es fundamental tener este monopolio todavía en manos del Estado. Ha habido otras empresas muy importantes que han salido del Estado por los famosos temas de privatización. Entonces, efectivamente, lo que hacen esas exorbitantes utilidades, lo que han hecho, pues, es pagar dividendos. Y al pagar dividendos, se le está devolviendo a la nación para el gasto público, para todo el tema de mantenimiento. La plata sale es de Ecopetrol, para todo el tema de pago inclusive. O sea, el presupuesto general de la nación prácticamente está en el 80 o 90% dependiendo de Ecopetrol. Imagínense eso. Eso es bastante fuerte. Bueno, yo estoy exagerando ahorita un poquito. Debe ser por lo menos casi el 60% Ecopetrol. Pero es muy alto para como ser presupuesto. De resto, pues obviamente son impuestos, el IVA, con todos los temas de los recaudos, con las transferencias, o sea, todo el tema de impuestos, obviamente, de tema de regalías como tal, las regalías de los pozos petroleros, las regalías de todas las industrias, porque todas las industrias pagan tanto impuestos y las industrias extractivas pagan regalías. Entonces, cuando sale un gramo de oro, ¿cierto? Se pagan unas regalías. Obviamente, si las empresas son legales. Si no pagan, es porque son ilegales y es todo el tema de la minería ilegal, y eso es otra problemática. Pero la mayoría de las minerías grandes, obviamente multinacionales, se pagan regalías, y esas regalías son fundamentales para el presupuesto general de la nación. Sin eso, pues no tendríamos cómo. Ahora, obviamente, hay unos temas de impuestos en los que hay evasión, hay los temas de minería ilegal, que eso genera, obviamente, evasión y se genera menos ingresos para la nación. Pero en general, gracias a
al... A ver, pero dicen, estaban preguntando por aquí otra vez. Ofrecer un producto mejor a los colombianos. Además, gracias a esas franquicias otorgadas por el gobierno de la firma para la producción y extracción de la gasolina, Ecopetrol se aprovecha y fija un precio más alto por cada galón de lo que le cuesta producir. Lo que pasa es que eso es un mercado totalmente diferente. Digamos, están aquí las multinacionales grandes del mercado gasolinero, digámoslo así, del mercado del downstream, y eso tiene todo un mercado diferente. Hay empresas que están integradas dentro de toda la cadena de producción también en Colombia. Pero, por ejemplo, la empresa tal vez más grande, por ejemplo, de la gasolina, se llama Terpel. Terpel ya no es colombiana, antes era de Ecopetrol, la fundaron en Ecopetrol en Bucaramanga, pero ya no es de Ecopetrol. Entonces eso fue vendida, partida en 7 en una época, y entonces en este momento es una empresa que pareciera Terpel ser parte de Ecopetrol, pero ya no es. Inclusive le dijeron a Terpel que no podía seguir con la propaganda compre colombiano, pues porque obviamente no es colombiana, es chilena. Entonces fíjate que lo que pasa es que los mercados van cambiando, las empresas las van vendiendo y uno piensa que Terpel sigue siendo colombiana y no es colombiana. Terpel está compitiendo con otras multinacionales que tampoco son colombianas. La única empresa colombiana que todavía queda de estas distribución de gasolina son las pequeñas, era en su momento Biomax y Brio. Ya Biomax y Brio también fueron vendidas, eran colombianas, eran de colombianos y fueron vendidas a los grupos, a un grupo guatemalteco, al grupo 1. Entonces, lo que están compitiendo en el mercado colombiano para el tema de la distribución de combustible, ¿sí? Ojo, con lo que les estoy diciendo, todas son multinacionales y forman oligopolios. Es un oligopolio, ¿cierto? Porque son pocos oferentes y todos los demás consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Ecopetrol lo que hace es venderles a todas y cada una de ellas el combustible para que lo revendan en sus estaciones de gasolina. Entonces, no es de Ecopetrol. Ecopetrol les da un precio y Ecopetrol, ¿cierto? A través de, digamos, ya no como monopolio estatal como tal, pues obviamente también les da el permiso si necesitan importar, si no hay suficiente producción de gasolina, entonces ellos también pueden importar la gasolina. Entonces el mercado es ya diferente, ya no es el mercado de Ecopetrol. Hay que entender que ahora es un mercado multinacional que sí, que todas le compran a Ecopetrol porque Ecopetrol es el único proveedor en Colombia, pues, de la gasolina. Pero la vende a nivel de grandes volúmenes para que se acceda a los mercados, al mercado colombiano. Entonces, por eso ExxonMobil en una época hacían sus propias importaciones. De hecho, todavía hay muchos que hacen importaciones de acuerdo al precio internacional, porque a veces cuando se sube el sistema del cracking acá y digamos el crudo es más costoso, pues entonces sale mucho más costoso producir gasolina en el país. Y cuando eso sucede, pues es mejor traerlo más fácil, más barato, ¿cierto? Entonces se trae del exterior, se importa gasolina. En las famosas barcazas, esas grandes, se importa gasolina. Entonces, lo que pasa es que el negocio ha cambiado de manos y esta parte del negocio, que es el downstream, se llama downstream, que es la última parte del negocio, ¿cierto? Está en manos de las multinacionales que pueden manejar los precios. Terpel no es colombiana, ya no es colombiana. Por eso te entiendo la pregunta, porque dices tú que Ecopetrol se aprovecha, no sé qué. No, eso ya no es de Ecopetrol.
Terpel es chilena, ¿cierto? Terpel ha cambiado también como 3 o 4 veces de manos. Entonces, la última, pues, es chilena, entonces, y corresponde, y se maneja como multinacional. La multinacional precisamente tiene sus negocios en cada uno de los países y muchas veces lo que hace es vender con base, obviamente, en las reglas de cada país, pero tú puedes ver que en algunas gasolineras, algunas estaciones de gasolina, hay mucho más barata la gasolina por ciertos momentos, ciertas épocas, o a veces hay unas que hacen cola, por ejemplo, cerquita ya de la universidad, en la 39 con séptima, hacen cola, en esa Terpel hacen cola, precisamente porque la gasolina normalmente siempre está mucho más barata. ¿Por qué? Porque esa estación es directamente de la distribuidora en Colombia, de la chilena en Colombia. Es decir, son dueños, son mayoristas, es un mercado del mayorista y del minorista. Aquí tendríamos minoristas que inclusive pueden ser personas particulares, que tienen la marca, hacen una inversión y tienen una especie de franquicia. Pero lo que está pasando, por ejemplo, en ese tipo de mercado, es que se han integrado la famosa integración vertical en la cadena de valor de la industria. Entonces ellos tienen la estación, son dueños de la estación y obviamente distribuyen como minoristas, entonces se pueden dar el lujo de no cobrar el margen del mayorista. Entonces por eso ve uno la diferencia en esas estaciones. Ve la diferencia inclusive de 300 pesos o 400 pesos. Es decir, que lo que están haciendo es ganándose el margen del distribuidor minorista y dejando de ganar el mayorista. ¿Pero por qué? Porque son los dueños también. Entonces, están integrándose en la cadena de valor. Pero debería ser, obviamente, lo necesario para el famoso tema de competencia monopolística, que en Colombia existe la ley de antimonopolio. Entonces, como ejemplo, para terminar ese ejemplo de lo que tú estás planteando ahí, pues lo de Terpel se ha dado precisamente porque Terpel a nivel de 3 países más compró hace como 3 años, compró todas las estaciones de ExxonMobil en esos 3 países, Argentina, Ecuador y Guatemala, si no estoy mal, y Panamá, creo también. Entonces compró todas las estaciones que tenía ExxonMobil en estos países, incluyendo Colombia, y en el negocio, pues obviamente, Terpel quedaba con más del 50% del mercado nacional colombiano. ¿Qué le tocó hacer? La superintendencia le autorizó la compra siempre y cuando en menos de 6 meses vendiera las estaciones de gasolina para no quedar con el monopolio, porque el monopolio es más del 51%. O sea, desde más del 50% del mercado, 51, pues es monopolio. Entonces, le tocó revender las estaciones de gasolina que eran de ExxonMobil a otra compañía. Estuvieron varias empresas tratando de analizar el tema y las vendieron. La vendieron al grupo Romero de Perú, que ha hecho grandes inversiones aquí en Colombia. Y entre una de ellas compró esa y trajo su marca. Por eso han visto la nueva marca, se llama Primas. Esa es la historia de ese negocio. Pero precisamente es por la ley antimonopolio. O si no, pues ellos se hubieran podido quedar con las estaciones. Ellos tienen más o menos el 46% del mercado colombiano. Con estas estaciones quedaban como en el 60%. Ya está cambiando la marca y obviamente pues lo vendieron. Ellos se quedaron fue con las plantas de ExxonMobil de Barranquilla y la de Bosa, pero esa creo que ya está en fase de desmantelamiento. Y se quedaron con la de Barranquilla, que era la super planta de lubricantes.
ese negocio llegó a costar a nivel como 2.400 millones de dólares. O sea, un negocio muy grande. Y obviamente Terpel pues tenía y tiene, en ese caso tenía obviamente la liquidez, los negocios, porque vienen también de ser, digamos, de una empresa minera de Chile, que es la empresa, la empresa de cobre, ¿no? La empresa de cobre, que es una de las empresas más grandes del mundo de Chile, y por eso tiene una de sus áreas, que es combustibles, y tiene inversiones también en otras áreas, pero tiene inversiones, o sea, está diversificada. Acuérdense lo que habíamos visto en los temas de crecimiento empresarial. Entonces se puede integrar horizontalmente o se puede integrar verticalmente, hacia adelante, hacia atrás, o se puede diversificar. Entonces estas multinacionales ya están totalmente diversificadas. Estas multinacionales son monopólicas en muchas áreas, oligopólicas normalmente, porque tienen algo de competencia, muy poca, pero mientras más van avanzando en los mercados, pues van diversificándose. Entonces acá en Colombia, sí, creo que también, según nos dice Michael, que los dueños de Terpel también son los dueños de Cencosud. Creo que sí. Aunque Cencosud... Profe, Señor. y esos monopolios ahorita, bueno, sí, son monopolios, ¿solo pasa en el sector privado o también se puede en el sector público? No, de hecho, los primeros monopolios son del sector estatal. La mayoría, por eso te digo que las mayorías, digamos, las primeras empresas monopólicas que nacieron fueron las de energía. O sea, las empresas de energía de cada uno de los países eran las empresas monopólicas. Después, que han venido evolucionando, las empresas también de servicios públicos. O sea, por ejemplo, electricidad primero que todo, segundo, agua, y después las de teléfonos. Entonces, Telecom era un monopolio. eran monopolios. Y ahora las que más uno identifica como sectores, digamos, como monopolios estatales, son las petroleras. Entonces, por ejemplo, está Petrobras, Brasil, está Repsol, es la estatal de España, está Enel, Enel, que es la estatal de Italia, Enel. Y así, ¿no? Cada una. Colombia pues tiene Ecopetrol, México tiene Pemex, o sea, cada una tiene su estatal, que obviamente es la poderosa en términos, y sobre todo en esta época del tema del petróleo que estuvimos analizando, pues es fundamental, ¿no? Todavía seguimos siendo muy adictos al petróleo y es el commodity más importante. Entonces, las estatales petroleras pues siguen siendo fuertes. Bueno, problemas todas tienen, ¿no? Todas tienen. Colombia, por ejemplo, Ecopetrol, pues tiene una participación del 10% del público. Acuérdense que eso se vendieron unas acciones en el 2001, el 10%. Una de las propuestas que estaba rondando a raíz del tema de la pandemia y todo lo que se está necesitando de recursos para la nación era vender otro 10%. No creo que eso lo aprueben. Pero hasta eso ha habido propuestas, digamos, hasta eso de Ecopetrol otro 10% estaban mirando. Pero las más grandes estatales, es decir, monopolios estatales, son en este momento las petroleras por lo general. En Rusia también, ¿no? En Rusia también. En los Emiratos Árabes también son las más fuertes, digamos, son también las estatales, pero esas son
como los Emiratos Árabes y todo esto se maneja de una forma como tan diferente, pues no son públicas, sino son privadas, ¿no? Realmente son los dueños de Aramco, por ejemplo, que es la petrolera más grande del mundo árabe, Aramco se llama, pues los dueños son el jeque árabe, es el dueño de Aramco, ¿cierto? Entonces depende así bastante cómo se forman esos monopolios, pero siguen siendo monopolios, ¿cierto? En este caso Aramco no es público, eso es privado, pero es de un jeque árabe, ¿cierto? Y sigue siendo un monopolio, tal vez uno de los monopolios más grandes, como empresas estatales, como empresas monopólicas, una de las más grandes. Y esa sí podría ser Aramco a nivel mundial. Bueno. Ok, entonces seguimos acá. Entonces hay lo que nosotros llamamos monopolios, o bueno, podría ser un monopolio parcial, un monopolio bilateral, ¿cierto? Y acá hay también un oligopolio bilateral, es decir, que hay pocos y pocos, ¿cierto? Ahí vamos buscando y encontrando los ejemplos, pero pues ya conocemos. Y aquí cuando tenemos un número de oferentes, que son muchísimos, y pocos, entonces se llama el famoso oligopsonio. O al revés, cuando hay hay muchos oferentes, pero un solo demandante se llamaría monopsonio. Normalmente los monopsonios son el Estado, ¿no? Normalmente es el Estado, por ejemplo, para la compra de armas o para la compra de aviones o para la compra de cierto tipo normalmente hay muchos oferentes, pero el único que demanda ese tipo de producto, pues es, bueno, el caso, por ejemplo, de un avión o los helicópteros, ¿cierto? O sea, Puede más que todo solo en el tema de armamento, ¿no? Sí, más que todo en el tema de armamento se arman esos monopsonios. Pero entonces miremos acá otro poquito. Lo que decimos que se forma en temas, los oligopolios colusivos son los mismos carteles, ¿no? Los famosos carteles. Ejemplo de esos carteles en Colombia ya los dimos. El último que me acuerdo también que fue muy fuerte, con un impacto muy fuerte, pero que aquí no hubo una sanción real, acuérdense, fue el cartel de el cemento. Se unieron todas, nos subieron a todos los colombianos. Miren la perversidad de este tema. A todo el mundo le subieron el bulto de cemento casi que el 60%. Profe, Señor. acuérdate cómo quebraron a las cementeras de acá. Cuando llegó, bajó los precios hasta que quebró las cementeras. O sea, prácticamente estaban regalando el cemento. Entonces las cementeras de acá no pudieron con esa competencia, se quebraron. Cuando se quebraron, lograron. Sí. Cuando se quebraron, las compraron, ¿cierto? Ahí sí, como dice, a precio de huevo. Pero eso se llama competencia desleal y eso tiene todo un tema de, digamos, de sanciones. Lo que pasa es que, pues, como les digo, aquí muchas cosas no sé, hasta ahora se están empezando a implementar. Las multas, por ejemplo, que le pusieron al cartel de los pañales y esto, pues fueron multas, o sea, una multa de 1.000 millones de pesos cuando se ganaron 30.000 millones o 50.000 millones, pues es un buen negocio, ¿no? O sea, entonces, lo que pasa es que las multas deben ser acorde con lo que, claro, con lo que pasó, con lo que sucedió. Profe, eso también pasa en el sector financiero, ¿no? Cuando multan a los bancos, ellos se ganan una millonada y las multas que les cobran no son nada. Son irrisorias, sí, realmente no es una cosa, sí, ahí falta peso, ¿no? Falta fuerza del Estado en imponer ese tipo de cosas. Está la superintendencia de sociedades, la superintendencia de servicios públicos, que son las reguladoras, la superintendencia financiera para ese caso, pero desafortunadamente
digamos, ese tema hay que regularlo mucho más para que No, realmente... profe. Señor. Y falta que nosotros seamos más conscientes al colocar los que hacen las leyes. Porque si regalamos a los que están haciendo las leyes, los regalamos por un tamal, ahí es cuando se ve las famosas leyes, los micos que solamente benefician a unos cuantos, y ahí es donde le falta peso. Lo que usted decía, jefe, una persona que roba 20.000 millones, se va a la cárcel 8 años, devuelve 1.000, pues se va a disfrutar el resto de plata a la casa cuando salga. Yo lo haría 4 años en la cárcel, salgo a disfrutar lo que me queda. No, sí, exacto. Es terrible la situación. Por eso uno empieza a mirar las cosas que pasan y los señores, por ejemplo, el famoso cartel de la contratación con Samuel Moreno y todos estos personajes y los Nule, los Guido Nule y todos los primos y toda esa vaina, pues el tipo sacó la plata. El tipo hizo el carrusel ese, ¿cierto? Hizo un carrusel de la contratación, recibía los anticipos y montaba cada cosa, la montaba encima de los otros contratos y así. O sea, lo que llaman es jinetear los anticipos, ¿no? Jineteaba los anticipos, pasaba un anticipo para el otro lado y así, para mover los contratos y obtener los contratos, y cada vez más descapitalizaba y lo que hizo fue sacar toda la plata. Entonces, claro, ese tipo está pagando cárcel, sí, ahorita, pero pues se supone que saldrá algún día y cuando salga, pues ya la plata está por fuera. Lo que ha debido hacer la justicia colombiana era exigirle la devolución total del dinero, si no, cadena perpetua, alguna vaina así, porque es que eso así no se puede. Lo que tú dices es cierto, es el problema de no tomar la decisión ética cuando nosotros muchos desafortunadamente venden su voto, ahí sí como dicen, por un tamal. Y ahí tenemos la problemática. Esa es otra forma de corrupción. Imagínense, si nos dejamos corromper por un tamal, medio pueblo colombiano se sigue dejando corromper por un tamal, se sigue dejando corromper por ¿cómo es lo que llaman? ¿Cómo llamaban? Por el TLC, por la teja, el ladrillo y el cemento, ¿no? Exacto. El TLC, no, es que así... Es que ellos saben dónde ir. O sea, yo pienso que sí, pues nosotros que somos estudiantes y tenemos conocimiento, pues entendemos todo esto y sabemos por quién votar. Sí, podemos votar en blanco porque ninguno de esos candidatos o personas sirven. Pero ahí está el problema, que ellos saben dónde ir, ellos buscan a los pueblos, ellos buscan a las personas que no saben del tema, pues, y les brindan un tamal, les brindan una casa. Yo les ayudo con la casa. Sí, claro. Suben allá al poder y después se les olvida la casa y vean, ¿sí? Porque el mismo pueblo que no sabe que son las personas, pues, no sé, de los pueblos, de las empresas, bueno, no sé, pues ellos votan por eso, ¿sí? Porque les prometen algo, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que ellos saben dónde ir, ellos saben dónde buscar, o saben sus mañas, ¿no? Sí, claro, desafortunadamente. Ellos saben aprovecharse de las necesidades de los menos favorecidos, es eso. Saben dónde llegar, porque de todos modos, lo que dice Daniel, totalmente de acuerdo. A un gobierno le conviene es que la gente no estudie, en serio. Claro. O sea, medio de todo porque el que estudia empieza a decir por qué, cómo así, por quién voy a votar. Por ejemplo, en las últimas elecciones, ¿cuántos de nosotros se tomó en serio mirar cuál era el plan de gobierno de cada uno de los candidatos? Yo creo que, o sea, si yo miré 1 o 2, fue mucho. Y eso que uno tiene medio conciencia, pero la verdad no lo hice. O sea, mirándolos todos, no lo hice. Sí, cierto. Entonces esto pues que nos sirva, ¿no?
esto es lo que nos debe servir precisamente, como ustedes mismos lo están diciendo muy bien, Jorge y Daniel, de verdad tomar conciencia en nuestras decisiones y sobre todo nuestras decisiones democráticas es muy importante. Lo que yo les decía el otro día, muy bien lo que ustedes están planteando, pero sobre todo hay un tema que se llama la abstención. Entonces, Daniel dice, bueno, nosotros estamos estudiando, eso es cierto, ¿cierto? Y estamos aprendiendo, nos estamos educando y eso es parte y saben a dónde ir. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener conciencia de que muchas veces cuando nosotros, bueno, si votase uno en blanco estaría de acuerdo. Lo que pasa es que la mayoría de los jóvenes, cuando digamos, cuando son de pronto de cierta forma apolíticos por la situación o no quieren participar en estos procesos democráticos, entonces lo que hacen es hacer abstencionismo, es decir, no van a votar. Y el abstencionismo es lo que más rápido genera en países como Colombia que se nombren personas precisamente que lleguen allá a estos cargos públicos, personas indeseables porque están jugándole a eso. Con muy poquitos votos asegurados, con gran abstención, logran llegar a esas curules. Entonces, si el voto fuera obligatorio, que eso también es otra de las cosas que debería hacerse, mal que bien todo el mundo debería votar, entonces eso sería mucho más democrático. Eso sí debería ser democrático, eso sí es más democracia. Por lo menos se sabe que la gran mayoría está votando y sería obligatorio, por ejemplo, que todo el mundo, entonces, si todo el mundo votase en blanco, entonces más del 50% en blanco, entonces esa gente no funcionaría. Si todo el mundo votara en blanco, entonces querría decir que no Pero ¿no están se de acuerdo. supone que así es, profe? ¿O así debe ser? Sí, pero lo que pasa es que como hay demasiado abstencionismo, no es obligatorio el voto en Colombia, entonces la minoría termina siendo elegida. La minoría que tenga mayoría termina siendo elegida por culpa del abstencionismo, ¿cierto? Entonces, Profe, referente a lo que dicen mis compañeros, yo conozco a alguien, una familiar muy cercano que trabaja, o lleva mucho tiempo trabajó en eso de política, sí, y ella dice, o pues siempre me ha dicho que cuando me contó eso me decía que las elecciones no, o sea, que ellos prácticamente pues sí hacen campaña porque tienen que hacerla, pero que las elecciones de lo que sea se ganan el día antes, dependiendo de quién reparta más plata, mercados. sí, Cuando, digamos, ella trabaja en el llano, o ella vive en el llano, y la noche anterior a las elecciones salen camionetas vendidas, la policía ya está paga porque supone que eso lo mira la policía, claro. y como salen caravanas, entonces ellos ya saben por dónde tienen que ir porque la policía no los va a joder, pues obviamente tienen que hacer su paradita y dejarle su platica, y van a veredas, pueblos, incluso las partes más pobres de Villavicencio, a repartir mercados, plata, dependiendo de la zona, dan mercados, dan plata o dan materiales de construcción. Y eso es lo que monta la gente en el poder, así se maneja en todo lado. Sí, desafortunadamente es cierto. Y obviamente hay un tema de necesidad. Uno lo ve desde ese punto de vista. Ah, no, yo vendo mi voto por 50.000 pesos o yo vendo mi voto por 100.000. No, entonces, y eso lo justifica, pero desafortunadamente seguimos eligiendo. Imagínense una persona que hace inversión, esa inversión, lo que tú dices es cierto, Diego. Y, por ejemplo, lo que pasó con Aida Merlano y el grupo Gerlain, ellos toda la vida acostumbrados a comprar los votos. ¿Por qué? Por ese poder político en la costa y son conservadores. Eso no quiere decir, o sea, el partido político es lo de menos, ¿no? Todos han sido, como dicen, chancuqueros en ese tema. Y ese es otro monopolio, profe. El de la costa. Eso sí es un monopolio. Yo digo una cosa, va, profe. Si usted tiene necesidad, bueno, reciba los 50.000, reciba el mercado, pero vote a conciencia porque es totalmente anónimo el voto. Exacto. Ya, recíbalo. Ya, después de estar allá, saben que tantos votos tienen que salir. Si no salen, ¿quién va a saber que usted votó o que no votó? O que no votó, exacto. Sí, claro.
Sí, ahí sí como dicen, vote a conciencia. Vote a Retira conciencia. la plata, entonces. No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el barrio donde yo vivía antes, esperaban a la gente a que saliera con el cartón por el que había votado, les daban como el certificado, yo no sé, y ahí sí les iban entregando como bonos. Pero Marcela, en el certificado es total, o sea, dice que tú votaste. O sea, Sí, no dice por quién votaste. En muchos casos se evidenció que les estaban entregando el tarjetón antes. Pues llega ya, uno marca el que quiere y vota el otro tarjetón. claro. Ah, sí, o sea, yo lo sé, yo lo sé que, pero también es por necesidad y se aprovechan de la necesidad. Si uno se aprovecha del político que es malo, el ladrón que roba al ladrón tiene 1.000 años de perdón. Mil Pero o años sea, de... reciban la coima, reciban lo que van a recibir los 50, el mercado, el tamal, la lechona, pero voten a conciencia cuando estén allá, si definitivamente no hay en blanco o anúlenlo. Claro, también podría ser otra opción. Pero más allá, digamos, de eso, pues uno debería siempre votar a conciencia y hacer lo necesario por votar, porque precisamente vuelve y juega el tema de la abstención. ¿Por qué hacen ellos el cálculo ahí? Dicen, ah, no, aquí nosotros pagamos 50 votos, ¿no? Por decir algo, y la mesa tiene 100 votantes. Y entonces, si estos personajes salen y después en el conteo de votos, yo no sé, hasta problemas podría tener. Más sin embargo, pues eso es todo un tema, sí, monopólico, como dices, Jorge Eliezer, y es terrible todavía esa situación, pero eso es lo que nos está generando todavía aún más corrupción. Claro, profe, total. Pero lo que tú dices es cierto. Si el voto fuera obligatorio y todos tuviéramos que votar, ellos tendrían que invertir más plata para poder comprar o sea, se les dificulta más. Ahí O se les que, dificulta, o que totalmente. se tuviera en cuenta el abstencionismo, que también fuera una forma de elegir de que no están de que no estamos de acuerdo con los que están allá. Exacto. Ese se llama el famoso voto en blanco cuando no estamos de acuerdo. Entonces, pero si llegase a superar en más del 51% el voto en blanco, pues obviamente sí funcionaría. Pero tendría que ser con voto obligatorio y ahí sí todo el mundo votando en blanco. Entonces, ahí sí entendería el Estado y entendería todas las instancias, obviamente, electorales y los mismos políticos, pues que hay un rechazo real a todas las cosas y que no es tan fácil seguir haciendo todo lo que están haciendo, digamos. Sí, Profe, pero es que, qué pena, profe, Sí. pero ¿sabe cuál es mi posición después de las elecciones ¿Qué que pasa? hubo ahorita de Duque presidente? Que hay una mafia sin duda en los datos y así es muy berraco, porque por más que la gente intente sufragar de la mejor manera, pues uno no sabe las bases de datos que están contando y da mucho que hablar el hecho que no permitan que un ente internacional pueda auditar estos votos y asimismo dar legítima una elección. Ahora Sí. bien, tenga en cuenta usted ahorita que empezó esto del ingreso solidario, que al comienzo cuando la gente digitaba cualquier número, cualquier cédula, pues salían personas a revirar, esas personas que obviamente son ficticias, pero pues generan de pronto programas sociales o beneficios para las personas que tienen ese acceso a esa creación de los datos. Entonces, no sabemos si es que la cosa venga desde la notaría. Es mi conclusión posterior a estas elecciones. Sí. profe, además todo lo que dice Juan es cierto, todas estas encuestas que hacen, polarizar a la gente. Cuando uno polariza, muchas veces uno no vota por el que quiere, sino en contra del que no quiere. De Eso es acuerdo. lo que hacen las encuestas. Totalmente de acuerdo. Sí, eso también es una estrategia, ¿no? Es una estrategia que utilizan muchos los políticos ahora.
tanto el tema de la polarización, y fíjense que normalmente, ¿qué pasa? Si las encuestas suben mucho a un candidato, entonces genera como una especie de digamos, como decir, no, ese candidato ya tiene muchos votos, vamos a ayudar al otro candidato. O cuando tiene un candidato demasiada, digamos, rechazo, ¿cierto? Entonces se vota es en contra del candidato, así sea el malo el otro candidato, ¿no? Entonces, como se vuelve una competencia, es una competencia, obviamente, pero se vuelve una competencia de dos, entonces, en ese orden de ideas, pues se elige termina eligiendo uno supuestamente al menos peor, pero no se sabe si era el peor, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el tema, por eso es tan importante que ustedes que son jóvenes, que están analizando, están estudiando, están pensando, son jóvenes pensantes, precisamente hagan esos análisis y hagan ese ejercicio democrático de votar por quien realmente creemos que va a ser lo necesario y lo importante por cambiar. Ojalá llegara, como ha sucedido con muchas instituciones universitarias que empiezan a generar, digamos, bueno, podría llamarse, ¿no? Que de todas maneras eso no es del todo malo porque es ayudarse entre unos y otros, pero se generan roscas, ¿no? Entonces, la rosca de los Andes, la rosca de la Javeriana, la rosca del Rosario. Entonces, pues nosotros tendríamos que armar nuestra propia rosca también, ¿no? La rosca, la universitaria, que llegásemos a estar en puestos, digamos, de la administración pública, en puestos digamos, de la elección popular que llaman, obviamente. Entonces, pues claro, habría que apoyarlos y habría que saber quién se va a lanzar y apoyar esas iniciativas. Esas iniciativas a veces son muy importantes y van posicionando también a, bueno, sabemos que por ejemplo la universidad es de los morenos, ¿no? Entonces, obviamente, pues tenemos una especie de afiliación o vínculo político y por eso pues también estamos, digamos, ya empezando a tener una posición diferente, más allá por el tema político, es por el tema educativo y del modelo educativo. Entonces, la universitaria está generando a través de este modelo educativo, está generando digamos, un posicionamiento en la educación diferente. No lo crean, pero así es. Así está generándose por eso a veces el Ministerio de Educación es a veces tan complicado, pero se está dando cuenta que el modelo es un modelo real donde los estudiantes, si dan de sí, aprovechan, salen mucho más preparados y mejor preparados, ¿cierto? Que inclusive de otras universidades que se han gastado 6 meses, un semestre completo, y a veces no se profundiza inclusive. Claro que eso depende mucho de cada profesor también y de que le esté dando las materias en lo que pueda profundizarse, obviamente. Entonces, depende de todo lo que estamos haciendo, pues digo yo, en la institución, muchos profesores que nos hemos dedicado a cambiar el pensum, a mejorar el pensum, a actualizar el pensum, a tratar de profundizar en muchas de las cosas, que ustedes entiendan de qué se trata, muchas de las cosas a raíz del mundo y de la realidad, ¿cierto? Para aplicarlos en la realidad y entender el mundo mucho mejor. Y volviendo a este tema de la famosa ética, ¿no? La ética profesional y la ética empresarial. Ustedes tienen que tener ética, como siempre se ha dicho, ética profesional. Hay que volver a ese tema. Y entre uno de los temas de la ética personal y de ética profesional, obviamente es la elección, votar por quien realmente debe ser. De acuerdo con Jorge Eliezer, de acuerdo con Juan David, muchas gracias por los aportes, muy bien. Muchas gracias. Entonces, sigamos.
seguimos acá, es de acuerdo, o sea, los mercados de acuerdo al tipo de producto. Entonces tenemos productos o bienes, ¿cierto? Tenemos la clasificación de los bienes, ustedes ya la vieron también. Básicamente son los productos tangibles, como los commodities, los que llamamos los famosos commodities. El principal commodity, ya hicimos un análisis de él, el petróleo, los combustibles fósiles, las cosechas de grandes extensiones de frutas, verduras, todo eso, de soya, ¿cierto? Todos esos son los famosos commodities. Bienes fungibles que llaman reemplazables o sustituibles por otros de igual calidad en temas de bienes. Están los famosos servicios, que son los intangibles, ¿cierto? Los famosos intangibles. Hemos hablado de dos muy importantes a nivel de las empresas en los intangibles, que son el goodwill, ¿cierto? La marca y el know-how. Son dos intangibles muy importantes que inclusive han dado el modelo de negocio, como son las famosas franquicias, ¿no? Y también han dado la tercerización. A través de los servicios, todos los servicios prácticamente que no son del famoso core business, o sea, del núcleo del negocio, se pueden tercerizar. Entonces, ahí hay un tema muy importante de hacer valer los contadores, por ejemplo. Hacer valer el tema de la contabilidad, hacer valer el tema de la toma de decisiones gerenciales. Ya no, pues, se está tercerizando demasiado el tema contable. Se está volviendo un tema no, antes todas las empresas tenían su staff financiero y contable. Arrancaba desde su vicepresidente financiero, porque es fundamental, con toda el área contable, con toda el área de tesorería, con todo el área de presupuesto, con toda el área precisamente de bancos, logística de bancos. O sea, era todo un tema, el tema financiero bien manejado. Pero ahora todo eso se está tercerizando. No, la parte contable, tercerícelo. ¿Por qué? Porque sale más barato. ¿Por qué? Porque no lo consideran parte del core business. Si consideraran la contabilidad, para los contadores, sobre todo va esto, pues también para los administradores, obviamente. Pero, pues, el tema contable es fundamental para la toma de decisiones. Y la capacidad del contador para hacer lo que se llama la planeación financiera y tributaria de una empresa, de una multinacional, eso es lo que le da valor precisamente a la parte contable. Porque cuando usted maneja todo el tema tributario, cuando maneja el tema fiscal, cuando maneja el tema como revisoría fiscal, maneja todo el tema, digamos, financiero, ¿cierto? Financiero digital, las plataformas digitales, todo esto, y la tesorería, o sea, todo el tema del flujo de fondos de capital. Entonces, para manejar excedentes, para invertir los excedentes, ¿cierto? Saber cómo invertir los excedentes. Entonces, eso es lo que le da valor agregado a ese contador, que lo hace diferente de los otros contadores. Y pueden, precisamente, y deben ser parte del núcleo del negocio, del core business, se llama, para la toma de decisiones gerenciales. Eso es lo que lo hace diferente. Entonces, tienen que prepararse muy bien en ese tema. Ahora está estandarizado las NIF. Obviamente la contabilidad está con las NIF y todo esto. Pero más allá de eso es la planeación financiera y la planeación tributaria de las compañías. Eso es lo que tienen ustedes que hacer. Saber manejar, obviamente, el Excel con todos sus temas, el project, o sea, para saber manejar todos estos temas en conjunto. Saber los últimos software, obviamente, contables, tienen que sabérselos manejar al derecho y al revés. Tanto el software de las multinacionales, que son los software, por ejemplo, el famoso SAP. Entonces, saber no solamente la parte mecánica, sino la parte, digamos, de desarrollo
por ejemplo, la planificación tributaria en SAP o la planeación contractual también en SAP. Entonces, cómo se manejan contratos en SAP, cómo se manejan la parte contable en SAP, ¿cierto? Cómo se maneja esa parte y la parte financiera. Entonces, eso es lo que lo va a hacer a usted diferente. Si usted maneja ese tipo de cosas, como contador, pues va a tener los plus para estar contratado ahí, no solamente como empleado, sino a futuro, precisamente como el planeador, como el desarrollador de los planes de la compañía. Cuando esa persona es proyectada a futuro, pues obviamente es parte del staff que requiere la compañía, ¿cierto? Visión de futuro. Pero eso lo sabe es quien se ha preparado para ayudar a la compañía a crecer, a salir adelante, ¿cierto? Y a asumir retos y a asumir los problemas contables también, porque no todo es felicidad en crecimiento. Hay problemas como actualmente. Los que saben manejar las crisis, los que saben ahorrar, los que saben manejar la recesión, los que saben invertir en lo que se debe invertir en estos momentos, ¿cierto? Son los que van a sacar adelante las empresas. Entonces, ustedes tienen que prepararse para ser gerentes y para ser gerentes en momentos de crisis y de dificultades como estos, pero también pues para hacer crecer la compañía y saber en qué invertir cuando tiene excedentes de liquidez y saber cómo hacer crecer la compañía también. Entonces, eso es lo que tienen que pensar como gerentes. Tienen que estar preparándose como gerentes. Bueno. Según el tipo, entonces tipo de producto. Como productos como tal o bienes, los servicios también, ojo, como las ideas, las famosas ideas, sobre todo para los empresarios, los famosos entrepreneurs que llamarían, ¿no? El entrepreneur, que es un término francés que se llama el emprendedor, el que está haciendo empresa. Y también como tipo de productos, los lugares, ¿no? Entonces, dependiendo cómo sean los mercados, pero para cada lugar, pues uno puede identificar un lugar. En este tema de ideas, pues hay muchos mercados. Entonces, en temas de ideas, es la generación de ideas, es la generación de mercados dirigidos al desarrollo de las ideas, ¿cierto? Que va muy pegado del tema de los empresarios, pero es generar no solamente las ideas, sino desarrollarlas en mercados, por ejemplo, tecnológicos, ¿cierto? Los famosos mercados tecnológicos que teniendo una idea, pues van a desarrollar, ya por ejemplo estamos utilizando plataformas, estamos utilizando robotización, estamos utilizando redes para promocionar, para hacer el marketing de todas esas nuevas ideas y de esos productos. Entonces, que nos inventamos una chaqueta impermeable y la tela es de nano no sé qué y no se le prende el agua. Y ya hay telas así, ¿no? Ya se crearon telas. Entonces ahora es la chaqueta o el blue jean con antifluido y no sé qué más cosas. Entonces, todas esas ideas obviamente se empiezan a desarrollar en este tipo de mercados. Mercados de nanotecnología, de tecnología. Bueno. Y la quinta es, según el tipo de recurso, entonces según el mismo Philip Kotler dice, de acuerdo a la materia prima, de los mercados de materia prima, un mercado que nació, por ejemplo, basado principalmente en materias primas, se llama Alibaba. Al principio era solo para empresas, digamos, de producción que tuvieran materia, que requirieran materia prima. Al principio usted solamente veía empresas que producían o que demandaban o ofertaban materias primas. Ya después se fue ampliando y ya, pues, Alibaba ya es una cosa enorme, ¿no?
en ese orden de ideas. Está el otro mercado, según el tipo de recurso, pues la fuerza de trabajo, el mercado laboral, ¿cierto? Este es de bienes y servicios, pero como materia prima, y este es el de dinero de capitales, ¿cierto? Porque son los tres principales, ¿no? Como factores de producción. Acuérdense que son los recursos que tenemos. Bienes y servicios, mercado de bienes y servicios, mercado laboral y mercado de capitales. Y según grupos de no clientes. Entonces, fíjense lo interesante de esta posición. Eso lo dice también Philip Kotler. Dice, los no clientes como tal, o los que no identificamos como clientes, estos son clientes, los votantes, pues son clientes, pero de los políticos, no clientes como tal de un mercado específico, ¿no? Los donantes, entonces, en este caso, son gobierno, fundaciones e individuos, y en temas como no clientes, el mercado laboral, que hay un mercado a nivel social y ambiental. Ahora, sobre todo estos dos, mercados a nivel social y mercado medioambiental. En este grupo de no clientes, digamos, están las famosas ONGs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales realmente, ¿sí? En grupos de no clientes. ¿Sí se acuerdan que hicimos un análisis de los stakeholders? Esos ahí estarían incorporados, pero como estos tres, como votantes, donantes y del mercado laboral. Ahí tenemos un recorderis, que es el mercado de los factores productivos. El trabajo, el salario es el precio del trabajo, ¿cierto? El capital es el interés, es el precio del capital. La tierra, la renta es el precio de la tierra. Y tenemos un análisis chiquito acá de las causas en el tema del trabajo. Está obviamente el desempleo, friccional, estructural o cíclico o coyuntural. El empleo también es cíclico. O sea, normalmente el empleo también funciona acorde con la economía y es cíclico. Entonces, en este caso, la tasa de desempleo está bajando porque estamos en recesión. Automáticamente en las recesiones se pierden puestos de trabajo. Entonces, se vuelve un ciclo también con eso. Hay estructurales cuando efectivamente, como lo que sucedió en Venezuela, pues hubo desempleo estructural porque la economía perdió estructura, la economía perdió sus principales puestos de trabajo y eran basados, por ejemplo, eran PDVSA. Entonces, PDVSA terminó siendo saqueada, monitoreada por generales que inclusive muchos no comprenden, pues obviamente no son expertos en el tema petrolero, pero fíjense la barbaridad de lo que pasó allá, hasta eso cambió, ¿no? Entonces, y eso se volvió, fue un tema de pérdida de empleo estructural, la economía fallida en Venezuela. Y el friccional es precisamente a raíz de, digamos, de movimientos, de momentos en la economía que pueden generar claros desempleos, pero son muy pequeños y son muy rápidos. Entonces, por eso se llaman friccionales. Bueno, entonces, estos son los seis que tenemos, ¿cierto? Los 6 tipos de mercados según Philip Kotler, ¿ok? Para que se acuerden, para que los tengan en claro. Ay, Dios. Bueno, por favor, vayan escribiendo sus nombres. Estamos 42, faltan 2 compañeros. Vayan escribiendo sus nombres en el chat con su
con su programa, por favor. Bueno, alcanzamos a ver. Ya estamos los sistemas económicos, ya hemos visto todo esto. Mercados, ya lo estamos viendo. A ver, este es un video. Este es un video que quisiera mostrarles, sobre todo por el tema de la inflación. Hace apenas unos días. Claro que, el diablo, este tiene 13 minutos, creo que este es un poquito menor. En este video... No, ambos tienen 13 minutos. Para poderlos analizar y verlos mejor, que son importantes y como ya hicimos el parcial, pues los vamos a ver mañana. Bueno, el parcial se los voy a valer, obviamente el ensayo. Espero que el ensayo haya sido bueno, el análisis haya sido bueno. Porque ustedes tienen que haberse puesto precisamente desde el punto de vista económico ese análisis y las soluciones planteadas. Voy a ver qué tan innovadores son esas innovaciones. Bueno, entonces voy a valerle este ensayo como el segundo parcial. ¿De acuerdo? Parcial número 2, ensayo sobre el fin de petróleo y soluciones económicas planteadas. Entonces vamos a dejar ahí para verlos mañana con despacio y poder analizar el momento actual económico y cómo la inflación afecta a toda la economía, la recesión nos está afectando obviamente en este momento la curva baja y qué propuestas hay precisamente para enfrentar propuestas económicas, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este momento? Profe. Señor. Lo que pasa es que nosotros íbamos a cargar ahorita el documento, pero por peso no sube. Entonces yo le envié a su correo ahorita el mapa conceptual, porque por tamaño no sube. Ah, por tamaño no subió. Bueno, listo. Entonces ya lo tiene en su correo. Vale, entonces yo lo reviso. Gracias. No, si no alcanzo a subir, pues sí, es válido que me lo envíen por favor al correo. Listo, muchachos. Entonces ahora pónganse. Uy, ahora solo hay 40. Faltan 4 compañeros. Profe, Steven Magollón tiene problemas para volverse a conectar nuevamente a la clase. Profe, y María Camila estaba conectada, pero se le cayó el internet. Me acabo de escribir. Profe, ¿ya puede resolver el inconveniente de conexión, listo? Profe, también un compañero, Jonathan Jiménez, también tenía una falla ahí con el internet, me acabo de escribir. Está tratando de arreglarlo para ingresar. Ok, entonces ahí van 3 compañeros, o sea, los 4 que faltan. No, faltaría solamente, a ver, ¿quién estaría faltando? Bueno, me tocaría revisar a ver quiénes faltan. Marta, estás conectada, ¿cierto, Marta? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, listo, muchachos. Entonces mañana seguimos. Vamos a analizar esos 2 puntos mañana. Bien importantes e interesantes. Ah, bueno, está ya 41. Sí, faltan los 3 que tienen problemas de conexión. Listo. Listo, profe. Gracias. Listo, muchachos. Entonces nos vemos mañana. Mucha suerte. Profe, muchas gracias. Hasta mañana. Profe, hasta luego. Mañana que descansen, ¿no? Bendiciones. Profe.